Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Alejandro Parra, que es presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Alejandro, muy buenas tardes. Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Alejandro, actualmente estás coordinando un taller de psicomanteum. ¿De qué se trata esto? Una antigua técnica que en realidad tiene propósitos terapéuticos, pero que en realidad fue un antiguo oráculo que se practicaba en la Grecia antigua, en función del cual se utilizaba un procedimiento de visión a través de los espejos, sobre todo superficies muy pulidas, estanques de agua o metales pulidos, y a la noche, por la noche las pitonisas en determinadas noches de luna llena observaban el estanque de agua y permanecían durante ciertos estados de trance observando, digamos, estas superficies espejadas, y generaban visiones a partir de las cuales algunas de ellas tenían visiones acerca del futuro, del pasado o del presente de las personas que las consultaban, ¿no? Sí. Sobre todo los emperadores y los escribas. Bueno, esta técnica fue, digamos, retomada por un psiquiatra americano llamado Raymond Moody. Él, digamos, construyó una cámara forrada enteramente en tela negra con un espejo. El participante se recuesta cómodamente, se reclina en esa camilla, y por lo general a través de ese procedimiento el participante, digamos, tiene lo que se llama un encuentro espiritual, por así llamarlo, con un familiar fallecido. Mediante esta técnica, lo que nosotros hacemos en particular es trabajar con personas que están pasando por el proceso de duelo, por el fallecimiento de un familiar querido, y a través del procedimiento a veces, digamos, se produce, digamos, una conmoción emocional y sobre todo existencial respecto a un duelo no totalmente elaborado con esta persona, y se llega a una sana, digamos, al menos una saludable reconciliación, si es que ha habido algún conflicto o si la persona quiere tener un encuentro, ¿verdad? Pero hay síntomas, por ejemplo, no sé, pensando en lo que nos estaba contando recién, ¿puede ser que haya síntomas adversos a este tipo de experiencias, que la persona se vuelva muy paranoica con el tema, que no pueda despegarse de ese encuentro? No, en absoluto, no. Por supuesto, este tipo de técnicas tienen que ser conducidas por profesionales idóneos. Y controladas, claro. Claro, sí, desde luego. Es una estrategia, digamos, terapéutica muy movilizante, y nosotros brindamos un entrenamiento a psicoterapeutas que quieren trabajar con ello. Pero en general el procedimiento no involucra ningún daño psicológico, al contrario, es un procedimiento que alivia tensión respecto a lo que significa elaborar la muerte de una persona. Lo que queda, por supuesto, como materia de debate es si realmente se produce un encuentro real con una aparición tal como lo describe la persona, o si se trata de una alucinación o de una proyección, claro, o cosa similar. Claro, y tener paranoia, o sea, que las personas se hagan la cabeza, digamos, con esto de lo paranormal, ¿puede provocar alucinaciones o efectos secundarios? En realidad, digamos, a ver, en principio la palabra paranoia significa aquel que se siente perseguido por algo, y en general, no hay indicadores severos de psicopatología en las experiencias paranormales. Depende de qué tipo de experiencia. Por supuesto, no es lo mismo una persona que de repente tiene ocasionalmente la experiencia de saber quién llama, atiende el teléfono y es la persona quien esperaba el llamado o cosa similar, que es algo que ocurre cotidianamente, a tener la experiencia del individuo psicótico o de una persona con trastorno mental que de repente dice escuchar las voces de los muertos o tener, no sé, algún contacto extraterrestre o cierto tipo de idea más delirante, ¿no? Pero en general las experiencias paranormales suelen ser experiencias, digamos, que no implican ningún trastorno mental, al menos hasta donde la investigación nuestra ha alcanzado, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro Parra? Antonella Cosenso. Quiero hacerte una pregunta. ¿Usted tuvo alguna experiencia paranormal propia o ha, digamos, presenciado alguna como para, digamos, estudiar de lleno esto? ¿O, digamos, qué lo indujo a este tipo de estudio? No, yo soy psicoterapeuta, soy docente universitario y en general
francamente no he sido una persona, digamos, productiva en materia de experiencia. He tenido ocasionalmente algún sueño premonitorio o cosas similares, pero no me caracterizo por ser justamente la persona que ha tenido experiencias. Lo que sí nosotros hemos sido testigos a veces de ciertos eventos paranormales. Hace algunos años atrás, en el año 2004, tuvimos ocasión de asistir el caso de un chico que producía fenómenos de desplazamientos de piedras, por ejemplo. Esto ocurrió en Río Tercero, en Córdoba. Y durante aquella ocasión la familia, una familia de clase media, en una casa modesta, digamos, en un barrio de las afueras de Río Tercero, comenzó a ser inexplicablemente invadida por piedras que golpeaban todo material de vidrio, y cuando llegamos allí, acompañados por una productora de televisión, nos encontramos con la casa literalmente cubierta de piedras que este chico presumiblemente estaba produciendo a través de cierto tipo de efecto psicoquinético. Bueno, el fenómeno realmente fue sumamente sorprendente hasta que, digamos, su mamá hizo un registro a lo largo de 3 meses, que fue lo que duró todo el episodio, y después lentamente fue declinando. O sea, todos los fenómenos ocurrían en torno a este chico llamado Andrés Benier, en torno al cual, digamos, 16 policías apostados, digamos, en torno a la casa, se vieron sorprendidos por el fenómeno que se disparó una madrugada, de febrero del 2004, y ellos se fueron claramente, él, digamos, el comisario, la familia y los policías fueron testigos de los desplazamientos de piedras, que en general nunca dañaban a las personas. O sea, siempre apuntaban o iban dirigidos a todo material de vidrio: espejos, cristales, copas, puertas, ventanas y otros objetos, ¿no? Claro, y las personas igualmente, digamos, hasta que no lo viven, no lo creen, ¿no? Vos, según tu experiencia, ¿las personas les interesa leer o ver estas cosas o les tienen un respeto, un miedo? No, hay un gran interés, una gran curiosidad. Temor, no. En general, sienten una gran curiosidad. Depende cuál es el grado de interés que la gente tenga en lo paranormal. Por supuesto que si uno camina de noche por el cementerio y aparece una aparición, obviamente se va a sentir asustado. Pero en general las experiencias de apariciones son muy comunes en personas que tienen sensación de presencia o que experimentan cierto tipo de fenómenos. Por ejemplo, en el momento del conciliar el sueño o el despertar, muchas personas tienen estas experiencias de ser tocados por alguien o por algo, y esto suele ser bastante común. El tema es si interpretamos esto como una experiencia paranormal o como una alucinación. Esa es la frontera un poco que nosotros tratamos de dibujar. Está bien, y una última pregunta, o sea, con respecto a la Iglesia Católica, ¿cuál es la postura que tiene frente a estos fenómenos? Y la ciencia moderna, ¿por qué no puede explicarlos? ¿La ciencia o la religión? Ambas, o sea, ¿cuál es la postura que tiene la religión frente a estos fenómenos? Digamos, en principio la católica, y bueno, y como segundo, o sea, digamos, ¿cómo lo cubre la ciencia? O sea, ¿qué determina? Sí, yo no creo que dependa de una institución, depende del sacerdote, de la opinión de un sacerdote en particular. La Iglesia no se expide respecto a ninguna opinión ni a favor ni en contra. De hecho, la Universidad Lateranense en Roma tiene un curso anual de parapsicología que se dicta todos los años para sacerdotes, y hay incluso un entrenamiento para sacerdotes exorcistas, en donde se les da, por ejemplo, educación, información en lo que es trastornos psiquiátricos y cosas similares. Pero la Iglesia Católica en general, entiendo yo, no tiene una postura tomada respecto a estos temas. Hay sacerdotes que de manera individual han escrito muchos libros sobre el tema o han investigado el tema, y la Iglesia ni alienta ni reprime este tipo de estudios siempre y cuando, digamos, las conclusiones en torno a esto no atenten contra la credibilidad y el dogma de la Iglesia o de la fe católica. Sí, sin embargo, dictar cursos y demás, evidentemente es una postura, digamos, a favor o por lo menos de interés. Desde luego, naturalmente, sí. Se dicta ese curso como se dictan cursos de ciencia, de medicina o de cualquier otra materia. La apertura que tienen, digamos, los sacerdotes en general, hay órdenes religiosas que son quizá más rígidas al respecto y otras que son más abiertas. Entre los jesuitas he encontrado, por ejemplo, muchos sacerdotes que se han interesado vivamente, y tenemos en nuestra biblioteca varios libros de autores
sacerdotes jesuitas. En tanto que, por ejemplo, otras confesiones religiosas, por ejemplo, Testigos de Jehová u otros grupos, son mucho más conservadores y piensan que a veces estos fenómenos están relacionados con posesión diabólica o cosas similares, ¿no? Sí, es cierto. Alejandro, muchísimas gracias por darnos este vistazo rápido sobre el tema y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.